Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de marzo de 2016 y esto es La Contracrónica. La gran duda hoy por la mañana era saber cuál iba a ser el primer efecto de la crisis desatada ayer en Podemos. Y el primer efecto era ver si esto tenía consecuencias en la política de pactos que están llevando a cabo los diferentes partidos. Esencialmente el Partido Socialista, que es el que no está todavía encargado para formar gobierno por parte del rey, pero podría encargárselo de nuevo. El rey ha dejado, parece que un mes, o por lo menos esta Semana Santa, para ver si Pedro Sánchez consigue de nuevo resituarse o Mariano Rajoy consigue reconfigurar la situación y pueden formar gobierno antes de celebrar elecciones, de tener que celebrar elecciones que serían, como ya todo el mundo sabe, para el día 26 de julio. Esta crisis tenía la ventaja, o tiene la ventaja para los socialistas, de poner a tiro a Podemos. Podemos llegó en el mes de enero muy chulito, muy echado para adelante, diciendo, vale, tenemos 69 diputados, los necesitáis con nuestros 69 más vuestros 90, nos ponemos cerca de la mayoría absoluta y solo tendríamos que cooptar unas pocas voluntades por ahí. Esta posición de fuerza que tenía Pablo Iglesias en el mes de enero, asumiendo en enero como asumíamos que Pablo Iglesias realmente mandaba dentro de su partido y aquello era como un bloque de cemento, le llevó a cometer uno de sus mayores errores, que fue hacer aquello, os lo he comentado muchas veces, ¿no? Esa noche famosa en la que le formó gobierno mientras Pedro Sánchez se encontraba reunido con el rey. Aquello fue un patinazo propio de la inexperiencia, pero que cerró las posibilidades de que el Podemos actual, o el Podemos de hace 3 días, y el PSOE pactasen. Eso le echó en brazos de Ciudadanos. A finales de febrero pactaban Ciudadanos, un mes después aproximadamente pactaban Ciudadanos y PSOE. Bien, esta nueva vuelta de tuerca puede conseguir lo que andaba Pedro Sánchez buscando, esa mayoría de progreso, esa mayoría de gobierno para el famoso gobierno de cambio, esa mayoría de partidos de izquierda. No llegan a la mayoría absoluta, necesitarían como mínimo 2 partidos más, pero les acercaría. Ahora bien, yo esto personalmente lo veo difícil, o lo veo complicado. Por poder suceder, puede suceder, pero tiene más contraindicaciones de las que al principio o de primeras nos pueden parecer. La primera y fundamental es que el cese de Sergio Pascual lo que hace es arrinconar a los favorables al pacto, que son los errejonistas, entre ellos el propio Pascual, y reforzar la postura de los contrarios al pacto, que es Pablo Iglesias, que es Monedero, que es todo el grupo de los pablistas o de los anticapitalistas, de ese tercer sector del que yo os hablaba ayer. Rejón, por su parte, ha desaparecido del mapa, no se sabe nada de él, no ha decidido pasar a un segundo plano, no dice ninguna cursilería por Twitter, y ya que lo siento yo, y comentan que está en un periodo de reflexión. Esto es muy típico de los políticos. Es decir, está hiperputeado, planteándose cómo su amigo le ha hecho esto. Es perfectamente humano. Yo también, en su caso, también lo estaría. Y lo ha hecho de esta manera. Lo de hace 2 noches nos lleva a preguntarnos, ahora que han pasado ya casi 48 horas de aquello, lo que nos lleva es a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo se puede desatar una crisis de esta magnitud dentro de un partido y hacerlo de la manera en que se hizo? Me explico. El cese de este hombre, que es el que fue el petardazo de salida de toda esta movida, se realizó a las 11:30 de la noche. Hagamos memoria. A las 11:30 de la noche, después de una sesión en el Parlamento. Realmente no podían haber esperado a la mañana siguiente, o mejor aún, no podían haberlo resuelto como se resuelven estas cosas dentro de los partidos. El Podemos ya no es una célula comunista de un barrio de Madrid. Podemos ya es un partido con un montón de escaños en el Parlamento y un montón más de minutos dentro de las televisiones. Todo el país está hablando de ello, empezando por mí mismo, que estoy aquí hablando de esto. No podían haber convencido a este hombre de tú dimites o te colocamos a alguien al lado. Hacerlo como se hacen estas cosas en los partidos. Significa, si se hizo de esa manera, utilizando la palabra cese y a las horas que fue, da que pensar, ¿eh? Hoy por la mañana me contaban que es que andaban tramando una conspiración y Pablo Iglesias se enteró esa tarde y tuvo que reaccionar rápido. No es descabellado.
No hay prueba ninguna, es lo que se oye por Madrid, pero no es descabellado. Los emperadores de Roma, muchos emperadores de Roma, fueron eliminados por su pretorio, por su guardia pretoriana, por los que más cerca tenían. Durante periodos enteros de la historia de Roma gobierna el pretorio. Gobiernan los jefes, los guardias del pretorio. La guardia pretoriana famosa. En este caso sería verosímil que Rejón y los suyos se hubiesen planteado un pacto con los socialistas por su cuenta, o que hubiesen empezado a negociar por su cuenta y Pablo Iglesias no lo advirtiese, y cuando lo advirtió actuó de la única manera que podía actuar, de manera ejemplar. Es decir, de golpe, a las 11:30 de la noche y con humillación incluida. Ahí esa sería la explicación una explicación, insisto, factible de por qué se hizo como se hizo. Hay otro tema aquí importante, y es todo ese poder que se ha quedado en el aire. ¿A quién ha pasado? Claro, el poder, he dicho, se ha quedado en el aire, pero el poder nunca se queda en el aire. El poder nunca es neutro. Es decir, si yo dejo algo de poder aquí, va a venir a ocuparlo alguien. El poder siempre manda a alguien. Siempre. Los momentos de vacío de poder duran siempre muy poquito. Es una cuestión de minutos. Automáticamente, en el momento en que queda una porcióncula de poder disponible, viene una de las partes y se apodera de ella. ¿Dónde está ese poder? ¿A dónde ha ido? Porque los errejonistas lo tenían. Porque Sergio Pascual mandaba muchísimo dentro de Podemos. En los 2, 3, 4 últimos meses era el tipo más temido del partido, el que hacía las listas, el secretario de organización. Mi opinión es que han pasado directamente, todos esos poderes han pasado a los leales a Pablo. Es decir, a Rafael Mayoral, a los que se ve con él en las fotos ahora, a Irene Montero, a los más cercanos, y al grupo anticapitalista, que es en cierto modo, es el gran ganador de toda esta historia. Porque han conseguido reenfocar el debate hacia donde a ellos les interesa. Felicitaciones, de verdad, a Miguel Urbán, porque lo ha conseguido, y lo ha conseguido en el momento más difícil, cuando ya estaban dentro del Parlamento, que nadie daba ni un céntimo por ellos. Decían, bueno, estos idealistas los van a ir arrinconando y al final se quedarán en nada. Dentro de unos años saldrán como aquellos socialistas históricos de los años 80 que se quejaban de cómo Felipe González les había traicionado. Pues yo sinceramente les veía así. Les veía así en el año 2017, 2018. Decía, bueno, pobrecitos, escribían libros dentro de 10 años diciendo, yo sí me acuerdo, yo sé cómo éramos, cuáles eran nuestros planes, y estos dos nos traicionaron. Bueno, por ahora, esto está todo por escribirse, por ahora se han apuntado un tanto muy importante, y muy probablemente dispongan de una parte del poder que le han arrebatado o que le están arrebatando a ese sector errejonista, pactista, gradualista, o llamémoslo como queramos llamarlo. Y respecto a los pactos, ¿cómo va a quedar esto? Mi opinión, de nuevo, es que Pedro Sánchez va a buscar a Pablo Iglesias. De hecho, creo que ya le está buscando por lo que he podido leer a lo largo del día. Va a tratar de, ahora que lo tiene debilitado, de por lo menos arrancarle la abstención. Es decir, aquello que intentó durante el debate de investidura, conseguirlo ahora. Esa es mi opinión. Claro, tiene un problema. Si se sienta con Iglesias, puede ser que rompa el vínculo que le une con Rivera. No olvidemos que el pacto no tiene ni un mes de vida. Y ese pacto se puede romper en cualquier momento. Lo mismo que se escribió, se borra. Lo mismo que se escribieron esos papeles, se rompen. No pensemos en ningún momento que es un pacto indestructible. Y parece que Ciudadanos tiene bastante claro por dónde no va a pasar. Y por dónde no va a pasar es por ahí, es por Ciudadanos. Es por Podemos. Y mucho menos con el sector de Podemos que ha quedado con vida, que es el más intransigente. Si fuera uno un poquito más moderado, pues podría darse el caso, pero no con este. Es cierto que PSOE y Podemos podrían llegar a gobernar. Tienen 159 diputados. Con 159 diputados se puede gobernar. Ahora, no son 159 de dos partidos. Insisto una vez más. Son 90 de uno y los 69 son de varios. Son de Podemos en sus distintas sensibilidades, colores y sabores, más de todas las confluencias. Luego habría problemas serios. Para la mayoría absoluta que necesitarían para pasar el primer corte, el primero de los debates, ya les haría falta concitar un pacto especial o un acuerdo especial de investidura, como mínimo con otras dos formaciones. Y las únicas que tienen fuerza suficiente son Democracia y Libertad y Esquerra Republicana. Podemos imaginarnos lo que le van a pedir. Así que
Esto nos está llevando de nuevo al mes de enero. Es decir, todos los problemas que se presentaban entonces vuelven a presentarse ahora. Creo que cada día más se le está intentando dar vueltas a una máquina que no termina de arrancar. Y olvidamos que el centro de todo el problema es Rajoy, o es el Partido Popular. El Partido Popular sigue teniendo 123 y sigue siendo el ganador de las elecciones. Por lo tanto, todo pasa por conseguir que Rajoy se retire. En el momento en que este hombre se retire, se desbloquea la situación. Y claro, desde fuera, porque se lo pidan desde fuera, no lo va a hacer. Esto lo tiene que hacer desde dentro. Tienen que ser los propios del Partido Popular los que le quiten de ahí. En ese momento se acabaría el problema. Lo digo ya, según si mañana, que será 18 de marzo, Mariano Rajoy anuncia que se va, que se retira, el día 19, sábado, estarían viéndose los herederos con Ciudadanos y con PSOE. Y el problema se deshacía en el acto. Ahora bien, parece ser que Rajoy no se quiere ir. De hecho, es el bloqueo y el tapón, así le está llamando a todo el mundo, es el tapón a toda esta situación. Es más, todo lo que se está haciendo por el lado izquierdo creo que es una pérdida de tiempo. Podría llegar a constituirse un gobierno, pero sería algo tan inestable que nos veríamos en elecciones el año que viene. Ya lo comentaba ayer en Twitter. El Partido Popular sigue manteniendo la mayoría absoluta en el Senado. Cierto es que no sirve de gran cosa, pero para algo sí sirve. Puede estar... Las leyes orgánicas, por ejemplo, tienen que pasar por ahí. Vale, pues gobierno sin leyes orgánicas. Ya es mucho gobernar sin poder pasar una sola ley orgánica. Los presupuestos es cierto que pueden pasar por mayoría simple, pero te los pueden eternizar, devolviéndotelos continuamente en el Senado. Y como eso, muchas leyes más. Es decir, el Senado tiene una capacidad, si no de legislar, sí de entorpecer la labor legislativa del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, habría que sumarle al problema mismo de la cantidad de partidos y de la diversidad de ese gobierno, habría que sumarle los inconvenientes que le podrían poner por el otro lado. Y nos encontraríamos en el mismo problema, o todavía mucho peor, en el año 2017. Es decir, mejor resolverlo ahora que estamos todavía a tiempo. Y todo pasa, insisto, por Mariano Rajoy. El resto son juegos florales, en serio os lo digo. Aquí, mientras con los equilibrios actuales, con la tarta como está repartida en este momento, todo pasa porque Ciudadanos, PSOE y PP se pongan de acuerdo. Son los únicos que pueden construir una mayoría estable y 3 partidos. Que se pongan a negociar 3 partidos es relativamente sencillo. Un programa de mínimos para 3 años, una cosa fácil. No olvidemos que el PP tampoco es que sea un partido de mucha derecha. Es decir, el Partido Popular hizo en esencia la política del PSOE durante la anterior legislatura. No tiró ni una de sus leyes. No hizo una reforma laboral que hubiera hecho igual el PSOE, que hubiera hecho Rubalcaba de haber tenido que gobernar. Es que venía casi dictada u ordenada desde Bruselas. Y el resto, un poquito más. Los 4 años de Rajoy han sido 4 años de socialdemocracia continuista. Por lo tanto, yo no veo grandes problemas a la hora de que se pongan de acuerdo. El otro pacto, el pacto del gobierno de cambio, implica una cantidad tal de complejidades que veo, ya lo decía antes, veo muy difícil que cristalice, no de golpe, pero sino a lo largo de 10, 12, 14 meses. Empezarían a verse los problemas. Por no hablar de que una vez se reconstruyese Podemos, que lo hará más tarde, más temprano, supere su crisis, Pablo Iglesias volverá por donde solía y querrá cuotas de poder mayores y querrá imponer sus criterios. No olvidemos que Pablo Iglesias es muchísimo más listo que Pedro Sánchez. Es más inteligente, más culto y extremadamente más hábil que Pedro Sánchez. Él ha llegado donde ha llegado gracias a su propio esfuerzo. Pedro Sánchez, a fin de cuentas, no deja de ser un culiparlante de un partido grande, que ha terminado ahí como terminó Zapatero, como terminó Rajoy. Bueno, toda la vida en esto y al final pues he terminado aquí puesto y me han puesto en el disparador para ser presidente. Pablo Iglesias empezó abajo del todo. Esto le ha costado muchísimo. Nadie daba un duro por él hace 2 años. Bueno, no es que no diese un duro por él, es que nadie le conocía. Bueno, hace 2 años le veían en la tele y decían que era un friki. Entonces, tener como socio a un tipo tan listo significa que te va a engullir. Eso se puede ver en las novelas, en la ficción en general, continuamente. Ese ejemplo. Bien, pues hasta aquí he llegado. Hoy no había mucho más de lo que hablar, o alguna cosilla menor, en espera de a ver cómo se va resolviendo esta historia podemita.
que está dando grandes momentos a las redes sociales y grandes momentos a los podemólogos, que en España ya se cuentan por millares, los expertos y los entendidos en todo lo que sucede en torno a este partido. Pensaréis que no tiene tanta importancia, yo creo que sí que la tiene. Este partido ha puesto patas arriba a todo el país, lo ha tambaleado sus cimientos y es inevitable tener que hablar de él, por no hablar de que la principal amenaza que yo creo que tiene España hoy en día, el principal desafío como país es evitar caer en una espiral populista que es a donde nos arrastrarían este tipo de ideas. En el caso de que cayésemos, la historia de España en el siglo XXI se dividiría entre el antes y el después. Luego, para que os hagáis una idea de lo extremadamente grave que es el momento en el que vivimos. Siento decirlo, pero yo lo veo así. Bueno, pues aquí os voy a dejar y nos escuchamos mañana. Hasta mañana, queridos amigos.